Para nosotros es un gran honor estar acá compartiendo con este foro tan diverso. Nos encanta que hay desde comunidad estudiantil hasta colegas, CEOs de otras compañías y demás. Entonces, digamos que el reto es bien berraco porque tenemos 20 minutos para transmitir la idea, el mensaje que les queremos contar y luego tener un par de preguntas. Entonces, digamos que no es fácil, sin embargo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo desde nuestra óptica. Como comentaba en la presentación, yo soy Fabio Quiroga, soy el CEO de Ogilvy Colombia y para mí es un gusto estar acá. Antes de arrancar, me gustaría que se presentara mi colega aquí. Gastón Potás, vicepresidente creativo de la agencia. Listo. Bueno, entonces arrancamos ya y lo primero que tenemos para contarles es, yo estoy absolutamente de acuerdo con mis colegas que se acaban de bajar, con Pipe, con Gaby, con todos, respecto al tema de la inteligencia artificial y la tendencia y todo lo que estamos. Nosotros no vamos a hablar de eso. Nosotros quisimos enfocar la charla y esta conversación, gracias, y esta conversación con ustedes en términos de estoy muy de acuerdo con lo que dijo Anselmo Ramos respecto a la inteligencia artificial, que es una silla más en su mesa de brainstorming. Nosotros queremos hablar hoy es cómo vamos a hacer para que la silla que seguimos ocupando nosotros en ese brainstorming siga siendo relevante. ¿Por qué? Porque el ADN de Ogilvy y de nosotros, en mi caso particular, llevo casi 20 años en la compañía, siempre ha sido la creatividad. Y frente a la revolución en la que estamos en este momento, sí, han pasado muchas y demás, pero la creatividad va a seguir siendo el factor absolutamente fundamental y transversal. Entonces queremos enfocarnos en eso, más que en todas las tendencias y en todo lo que está pasando en torno a la inteligencia artificial. Y un poco, a ver, hablando, me quedé bastante interpelado por la charla de recién. Creo que nosotros cuando empezamos a armar esta presentación pensábamos en definiciones, en qué cosas podíamos aportar y demás, y después nos dimos cuenta que realmente como está la cosa es muy difícil dar una definición, entonces trajimos una charla donde no vamos a dar ningún tipo de definición. ¿Por qué? Porque si damos cualquier tipo de definición que demos ahora, seguramente cuando salgamos de acá a 5 minutos va a quedar obsoleta. Estamos yendo tan rápido, tan rápido, tan rápido que siento como que necesitamos como asentar las bases y un poco empezar a hacer de vuelta lo que hicimos siempre y lo que nos llevó hasta acá. Que tiene que ver con aprender, seguir aprendiendo, hacer un poco lo que hacen las máquinas, pero seguir haciéndolo nosotros, porque si no estamos jodidos. Yo recién escuchaba acá un poco el final de la charla esta y decía, bueno, ¿qué hacemos? Ya está, estamos jodidos. Vamos, renunciemos y a otra cosa. Pero un poco prefiero que empecemos a repensarnos un poco de qué estamos haciendo acá, qué es lo que necesitamos hacer y qué necesitamos buscar como para poder responder a lo que viene. Siendo que es imposible entender a lo que viene, porque en los últimos, sobre todo, 3-4 años apretaron el acelerador muy, muy rápido y no tenemos tiempo ni siquiera de curva de aprendizaje como para entender qué es lo que nos está pasando. Entonces, un poco el primer ejercicio que nos pusimos con Fabio era para poder entender cómo apelar al futuro y cómo ir a futuro, que es donde yo siento que está esta carrera, está esta profesión, que es estar pensando en el libro que todavía no se escribió, pensar un poco desde el lado más humilde de la definición, y acá si pagaron una entrada para escuchar la palabra humilde en un argentino, lo siento, pero humilde esta cosa de humus, ¿no? Del origen de uno, y empezamos a pensar un poco en qué es lo que a nosotros nos traccionó y nos llegó a querer estudiar publicidad. Ambos dos estudiamos hace un poquito más de 20 años y nos reconectamos un poco con eso como para entender qué es lo que viene. Y primero que nada nos encontramos con un par de joyas, como por ejemplo esta foto. Yo les quiero contar por qué entré a estudiar publicidad yo, hace un poco más de 20 años, como dice Gastón. Yo entré a estudiar publicidad, amo el fútbol, soy fanático, gracias a Dios mi hijo salió igual de futbolero que yo, entonces es algo que me apasiona mucho. Y cuando yo estaba en mis 17, 18 años que tenía que tomar la decisión que estudiar, yo entré a estudiar publicidad porque quería ver una valla mía. Cuando digo mío, hablo de mi equipo de trabajo, de la agencia, de la cuenta. Quería ver una valla mía en un partido de fútbol.
eso fue lo que a mí me motivó a entrar a estudiar publicidad 20 años atrás. Ya van a ver más adelante cómo conecta con lo que tenemos de la conversación, pero ese fue mi driver y mi motivador para empezar, uno de los muchos, pero uno que me movía bastante para empezar a estudiar publicidad. Y por otro lado, perdón la foto, pasaron muchas cosas en este cuerpo y en este pelo también. A ver, a mí lo que me pasaba es que yo quería ser músico y como nunca llegué a ser un gran músico, ni siquiera bueno, tenía que empezar a pensar alternativas y como a mí me gustaba mucho tanto la música como escribir, encontré en la publicidad una cosa que tuviera que ver con que yo me pudiera expresar por un lado y por otro lado me pagaban un poquito. Entonces me explotó la cabeza y quise empezar a buscar esos mensajes y a partir de ahí es una pregunta que yo me hacía de muy chico, es ¿quién es el que hace este aviso que sale en los comerciales? ¿Quién será? ¿Cómo será esa persona? Y quise empezar a ser una de esas personas. Entonces, un poco ese hambre y esas ganas de crear, esas ganas de pensar historias, me llevaron a empezar a querer trabajar en esto. Y digamos que la primera parte de mi carrera yo empecé a trabajar en el año 97. No tenía como mayor complicación. Porque digamos que durante los primeros 40 años, más o menos de la historia de Mad Men, 1950 y tanto, 60, de la calle Madison, hasta el 1995-96 que empezaron las .com, no se movía nada. Estaba todo igual. Lo que nos pedían era que sorprendamos, que divirtemos, que emocionemos, pero dentro de una caja, dentro de lo que es la gráfica, dentro de lo que es la vida pública, dentro de lo que es la televisión y lo que es la radio. No había mucho más para contar ahí. Entonces, ¿qué era lo que aprendíamos nosotros? Aprendíamos de storytelling, aprendíamos de escritores, aprendíamos de cineastas, aprendíamos de guionistas, aprendíamos y iba más o menos por ahí. Entonces, dentro de ese lugar tratamos de ver cuán disruptivos podíamos ser. Pero estaba todo más o menos ordenado. Ahora, lo que pasó entre el 97 y el 2023... se fue todo al demonio, ¿no? Y empezaron a correr la línea de llegada. Lo que nosotros sentíamos que ya era un llegar, y por ejemplo nosotros tratábamos de buscar el comercial que tuviera un poco de polémica, que tuviera más recordación, y cuando lográbamos meter un gimmick en la boca de la gente, decíamos, ya está, llegué. Y de repente empezó a pasar todo esto que hizo que nos corriéramos de vuelta de ahí. Entonces, un poco haciendo como un repaso, ¿no? de este Neandertal que se vuelve hombre, tiene que ver con que del 97 al 2023 pasamos por las .com, democratización de Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Spotify, en los smartphones, el 3G, el 4G, el entretenimiento en cualquier lado. Ya no era una cosa estática de tengo que estar enchufado en una computadora en un escritorio, sino que lo podía hacer donde yo quería. Y después, directamente en los últimos 3 años se aceleró todo mucho más. ¿Por qué? Porque tuvimos Twitch, tuvimos streaming, tuvimos influencers, gamers, todas las cosas que terminan con ERS, ¿no? Que son como nuevos tipos de profesiones. Y además cayeron los NFTs. Muy improbable que en el 2021 debe haber habido un conversatorio muy parecido al que tuvimos recién, pero de NFTs. ¿Qué pasó con los NFTs? No pasó nada. ¿Qué pasó con el metaverso? No pasó nada. ¿Estoy diciendo que con la inteligencia artificial no va a pasar nada? No, todo lo contrario. Pero lo que nos puso estos últimos 10 años, por decirlo de la historia, sobre todo los últimos 3, es el reto y el desafío de aprender más que nunca. Nos van corriendo la meta y seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo. Porque en definitiva, la meta está un poco en seguir conectando con la gente. Y ahí lo dejo a Fabio. Ahí, esto, como decía Gastón, lo que nos obliga es que en un mundo como el que estamos, por más que llevemos tantos años en la industria, y acá como tenemos hoy estudiantes, colegas y demás, al final del día esto lo que nos dice es que si quisiéramos ponerlo, no tiene que ser 2 años, pero es un periodo de tiempo corto. Eso lo que nos obliga es que cada cierto periodo de tiempo volvemos a ser juniors, sin importar el tiempo que llevemos en la industria. Y lo comentaba ahorita Gastón. Entonces, claro, voy a irme un poquitico más atrás. Cuando arranca Facebook, todo el mundo dijo Facebook, comunidad, amigos, vamos todos para el mismo lado. Y ahí empieza una revolución tecnológica. Cuando nos estábamos acomodando a eso, entra Twitter. Una conversación absolutamente diferente, donde está comprobado, hoy ex,
es donde más hate nos tiramos, es real time, son conversaciones que están pasando en este momento y demás, muy en letra. Cuando teníamos eso más o menos dominado y funcionando, aparece Instagram, que su esencia es absolutamente diferente. Está la estética, el detalle, el glamour, si quisiéramos llamarlo, y demás. Y así ha ido todo evolucionando. Por eso es que nosotros, y en nuestro humilde punto de vista, la inteligencia artificial, claro que está revolucionando el negocio, claro que nos va a cambiar la vida, pero sigue habiendo un componente que es desde el punto de vista creativo y de ideas en esa pelea por la economía de la atención de nuestros consumidores, que tenemos que conectar y sí o sí vamos a estar ahí. Entonces, al final del día, cuando ya teníamos dominado Instagram, no quiere decir que haya sido tan secuencial como lo estoy contando, pero más o menos en un universo de línea, punto A, punto B, se vería así. Luego entra TikTok, donde resulta que medianamente el tiempo ya no es tan importante, ya podemos tener conversaciones un poco más largas, ya es persiguiendo una tendencia y nosotros como constructores de marca viendo cómo conectamos. Cuando está esto, arranca ya los streaming, donde ahí sí que el tiempo no es importante, donde vemos una transmisión de Twitch de 2 horas viendo un partido de fútbol, donde vemos una conversación que es muy larga y es muy interesante para el consumidor al que le importa. Entonces, todo esto lo que nos obliga es a estar en una constante búsqueda de la actualización, llámese como se llame. ¿Por qué? No sé que se me perdió esto. Porque al final del día, el consumidor sigue buscando lo mismo, sigue tratando de conectar con lo que comentaba Gastón, que pasó desde Mad Men hasta el 97, y es que el consumidor tiene las mismas necesidades en términos de quiere divertirse, quiere encontrar entretenimiento, quiere aprender, quiere ver cosas que sean relevantes para ellos. Al final del día, entre Mad Men y lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial, la necesidad de los consumidores sigue siendo exactamente la misma. Entonces ahí es cuando llegan las canciones nuevas, pues llenas de canciones viejas. ¿Por qué? Porque el driver no nos cambia, señores. Independientemente que seamos estudiantes o que ya estemos trabajando en una agencia, el driver y la emoción no cambia. Lo que cambia es la forma. Conecto mucho con lo que decía Pipe en la charla pasada y es, el mundo cambió. La mayoría de perfiles que hago entrevista para contratar hoy en día en Ogilvy, cuando yo era estudiante, no existían. Y créanme, señores, que les va a pasar exactamente lo mismo a ustedes. Exactamente lo mismo. Para allá vamos, porque esto no para. Con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, yo a diferencia de lo que comentaban mis colegas, yo no creo que este tema de límites vaya a ser tan fácil. Lo estamos viendo ahorita con el caso de OpenAI, todo lo que está pasando con su CEO, volvió, lo cogió Microsoft. Esto es un tema que va a ser bien difícil que lo paren, pero nos toca acomodarnos. ¿Por qué? Porque al final del día las emociones siguen siendo las mismas. Y nosotros, y acá es donde nosotros queremos centrar el mensaje en esta charla, sobre todo para los estudiantes, chicos, la esencia y una buena idea sobrevive a lo que sea. En Ogilvy, ¿qué pensamos nosotros? Y es por lo que trabajamos todos los días, por tener ideas creativas que realmente impacten el negocio. Y aquí es donde las marcas tienen que entrar a conectar con el consumidor, porque en un día hacemos 80 kilómetros de scroll y nos han venido cambiando la teoría de cómo debemos comunicar. Cuando arranca YouTube, tienes 5 segundos para mandarle el mensaje clave. En ese momento se inventaron herramientas. Entonces, CreativeX, hay que poner aquí el logo, el mensaje tiene que ir en el segundo número 2, todo tiene que funcionar rápido. Luego no, vamos a TikTok. No, ya tienes un minuto para darle y para hacer. Esto va generando demasiados cambios. Y nosotros estamos, como lo decían ahorita, 600 millones de marcas en 600 agencias alrededor del mundo peleando por la economía de la atención de nuestros consumidores. Entonces, si nosotros no conectamos, pues nos vamos a quedar fuera de esa conversación, independientemente de lo que esté en tendencia y de las herramientas que esté. ¿Esto a qué nos obliga? A generar conversaciones relevantes que, a diferencia de hace 10 años, no existían. ¿Hoy qué tenemos? Hoy, si una marca no conecta con sostenibilidad, con inclusión y con diversidad, con consumo responsable, con diferentes tópicos, no va a conectar con nuestros consumidores, independiente de la edad que tenga. Otro dato, cuando yo me gradué, o hace muchos años atrás, esos temas ni siquiera existían en la mesa. Ninguna marca hablaba, estábamos muy incipientes hace 10, 12 años hablando de responsabilidad social. Y ahí, hoy, marca que no hable de esto, está por fuera.
¿Por qué? Porque el mundo va cambiando, como lo hemos visto, y tenemos que enfocarnos en esto, en sostenibilidad, en cuál es mi impacto, el impacto de mi cliente, el impacto de mi marca y el impacto de mi trabajo en el mundo. Inclusión y diversidad. Ahora, el que no sea incluyente y no tenga la capacidad mental de aceptar a los demás es el que está fuera. El mundo sigue cambiando y en tema de consumo responsable ya no es vender por vender por vender por vender, sino conectar con una experiencia real del consumidor. Entonces, digamos que en términos generales, así como cada cierto tiempo nos obliga, nos volvemos juniors, que es como lo veíamos nosotros, independientemente de la tendencia que esté, esto también nos obliga cada cierto tiempo a ser más curiosos. Y puede ser que suene una frase muy sencilla, pero es la base de la diferenciación, señores. ¿Por qué? Porque al final del día, lo que tenemos que hacer nosotros y lo que tenemos que gestionar nosotros es nuestras emociones y nuestros atributos para conectar con el consumidor, independientemente de donde estemos. Entonces acá hay un tema muy importante y es que, como ya tenemos en ese board que decía Anselmo, diferentes sillas, pues hoy el proceso de comunicación y el proceso creativo, junto con las inteligencias artificiales, nos abre el espectro. Hoy podemos trabajar en una agencia de publicidad, pero resulta que para traer una idea grande a la vida, podemos necesitar una cantidad de perfiles que nunca se pensaron se necesitaban en una agencia, ni en un proceso creativo. Y esto a lo que nos obliga es a generar un storytelling propio. En el momento en que cada uno desde nuestra área entendamos esto y lo logremos aplicar, vamos a tener diferentes casos de éxito o diferentes formas de aproximarnos a nuestro consumidor en un mundo hipercompetitivo como en el que estamos hoy. Dicho esto, Bueno, dejo a Gastón para que nos hable cómo se entrelaza esto con un tema de creatividad y demás. un poco de eso retomando Listo. Un poco de eso retomando lo que hablábamos recién, que tiene que ver con de dónde venimos y qué estudiamos y que necesitamos seguir estudiando. Cuando yo le hablé de estas ideas, seguramente en ninguna carrera se estudia. Y a su vez, o sea, hay un montón de carreras que no tienen que ver con la publicidad que nos nutrieron para generar estas ideas. La primera tiene que ver con una demanda de un cliente nuestro, Carulla, que vino un día y nos expuso este problema. Se está pudriendo cientos de kilos de comida por día y, o sea, es un desperdicio que nosotros no podemos permitir. Y nosotros ahí agarramos y nos fuimos a estudiar, porque, digo, empezar a pensar antes de pensar. ¿Por qué? Porque necesitábamos entender de distribución, necesitábamos entender de cómo se ordenan en una góndola los productos, necesitábamos empezar a entender qué tema químico había alrededor de los productos y qué pasaba con los productos que se podrían. Y a partir de ahí generamos una idea que puede llegar a cambiar mucho de la industria alimenticia. Y no hay volumen. Ethylene is a natural gas that fruits and vegetables emit during their growing process. While some generate high levels, others are very sensitive to it. This is why our fruits and vegetables go bad so quickly at home. Carulla, a supermarket that always promises fresh food to their customers, needs to do something about it. Introducing the Fresh System. We sorted fruits and vegetables according to the ethylene level they generate, those that emit more and those that emit less. And with a simple formula, people can understand how to store them, depending on whether they want a faster or slower ripening process. Plus with plus, more ripening. Less with less, more conservation. The system explains every possible combination to keep them always fresh. We even changed the fruits and veggies storage in our supermarkets to show people how to replicate the system at home. The Fresh System was applied in different supermarkets in the country with success. And to educate our clients, we use different channels to explain the correct combinations and the best way to ripen or conserve their fruits and veggies.
Gracias a Carulla me enteré que algunas frutas y verduras... Once they knew about the Fresh system, they were able to see how useful it was. In addition, if someone wants to order their fruits and veggies online, they can receive their shopping already classified. Con solo 4 meses de implementación, hemos logrado reducir el desperdicio de más de 8.000 frutas y verduras. And to make an even bigger difference, we share the system with our competitors. So, if you don't want tomatoes like this, don't put them next to strawberries. Carulla, the freshest life. Si no tuviéramos la necesidad de ir a aprender y la curiosidad por entender qué es lo que pasa con el fenómeno de las frutas y verduras a nivel químico, nunca hubiésemos llegado a una idea que es muy probable que se siga desarrollando de acá a futuro y que pueda impactar a toda la industria. La siguiente idea es una idea todavía más desafiante porque era un cliente que vende cables de cobre y tenía un problema que es... le están robando a mis clientes energía en la costa. Hicimos esto. Que con la energía que roban en el país se podría iluminar una ciudad entera. Energy companies in the Colombian Caribbean coast lose up to $400,000 daily. 96% of fried food carts admit to be running on stolen energy. They are a staple of Caribbean gastronomy and an engine of the street economy. Their operating conditions push them to connect illegally to reliable energy sources. Centelsa by Nexans, a company with a vision to electrify the future, found a solution and launched the first self-sufficient food cart. Oil is the primary, most expensive input for these businesses. They use it over and over. Once it's no longer fit for consumption, that oil is disposed of improperly. Instead, we've transformed that oil into the energy they need for the food car to run. Y a través de un proceso de filtrado, reemplazamos la gasolina por aceite de cocina usado. Y así logramos producir energía. We developed fried food cars with enough power to operate all night. With a new fuel type capable of running fries through long shifts. With enough self-sufficiency to charge mobile devices. And with an engine to move faster around town and increase profits. We proved how informal business could also be a sustainable, legal, and safe initiative, achieving the dignity of thousands of entrepreneurs. Una alegría muy grande al saber que sí podía existir algo que nos podía ayudar sobre la energía. El aceite que uso por la mañana lo utilizo por la noche, pero en el carro. This innovation is rapidly expanding through the Caribbean coast and started a new conversation about energy and sustainability. Self-sufficient food cart. Ahí, para cerrar, un poco, si no teníamos la curiosidad de ir a entender qué le pasaba a la gente, de ir a entender qué le pasaba a las personas que estaban robando la energía, no podríamos saber cómo llegar a una solución. Y créanme, o sea, esto no salió de ningún ingeniero, salió de un equipo de la agencia. Una persona que se formó en arte y una persona que se formó en redacción. Llegaron a una solución mecánica de cómo resolver el tema de, con el insumo más importante que yo tengo para mi negocio, lo puedo transformar en energía, así no robarle más a las empresas ni a la comunidad. Y ya para terminar, gracias Gastón, no quiere decir que todas las ideas tengan que girar en torno a esto. Nosotros sí deberíamos desde nuestra profesión tratar de impactar el mundo, dado que lo que hablamos, las marcas con propósito conectan aún más. El mensaje básicamente es, en una profesión en la que somos casi escritores, directores, ilustradores, influencers, hoy tenemos que ser un poco de lo que sea necesario para que las ideas vean la luz y para que nos diferenciemos de esa revolución tecnológica y de todo eso que pasa cada tantos años que lo estamos viviendo hoy. Si nosotros tenemos esta capacidad de adaptarnos, esta capacidad de sentar en nuestra mesa diferentes perfiles, diferentes visiones y demás, vamos a estar vigentes toda la vida versus esa economía de la atención por la que estamos peleando. Esto era lo que queríamos compartir con ustedes, señoras y señores, mil gracias.